Hola, ¿cómo están? En esta ocasión estamos preparando una secuencia de enseñanza para ingeniería agropecuaria en la seccional Bajo Cauca para estos maravillosos estudiantes que ven en la imagen de nuestra seccional. mm, Son estudiantes de ingeniería agropecuaria en la seccional Bajo Cauca de la Universidad de Antioquia y son mi razón de trabajar y los que inspiran todo ese trabajo. Entonces, en esta clase vamos a hablar sobre modelos lineales y es cómo el ingeniero agropecuario, lo que buscamos es cómo el ingeniero agropecuario eh, es capaz de aplicar la matemática en una situación real. Entonces, para hacer predicciones y describir la realidad, para describir la realidad y hacer predicciones. Entonces, la modelación viene a ser como el momento en el que los estudiantes piensan la aplicación de la matemática. Entonces, para eso, el modelo pedagógico para nuestra clase y para toda esta secuencia de enseñanza es el de aula invertida o aprendizaje invertido, en el que el vínculo nos lleva directamente a una infografía que nos sintetiza este modelo pedagógico de enseñanza llamado aprendizaje invertido o flipped learning, en el que nos muestra, bueno, ¿y qué es? Que es un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se realiza fuera del aula y se utiliza el tiempo de clase para llevar a cabo actividades, en este caso, por ejemplo, la de modelación, que implican el desarrollo de procesos cognitivos de mayor complejidad en los que son necesarias la ayuda y la experiencia del docente y el debate y participación de todos los estudiantes. Sirve para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, realizando fuera del aula actividades de aprendizaje sencillas como la observación, la memorización y la síntesis de la información, y en el aula actividades más complejas como razonar, examinar, priorizar, argumentar y proponer, que requieren la interacción entre iguales y la ayuda del docente como facilitador. Algunos atributos de este modelo son el aprendizaje activo, el cambio de rol del docente, el aprendizaje personalizado, la integración de TICs en la enseñanza y la inclusividad, dado que se puede llevar el saber a muchas más personas gracias a las múltiples herramientas tecnológicas y múltiples modos en el que este aprendizaje invertido permite acceder a los estudiantes y a sus diferentes estilos de aprendizaje y a sus diferentes condiciones particulares. Y una evaluación que busca ser formativa y continua. En esa evaluación continua, nosotros este mismo modelo, pues vamos a llevar dentro de nuestro modelo dentro de nuestro repositorio en GitHub, un repositorio público, vamos a tener la evaluación en la que hay una carpeta que es para el quiz 1, en el que si aquí se evalúan modelos lineales, aquí también entonces al estudiante se le pide en el quiz 1, pues de manera coherente, cómo trabajar modelos lineales. Entonces, acá vamos a ver que aquí nos va a trabajar en el quiz 1 mostramos eh, cómo podemos encontrar un modelo. En este caso nos muestra un ejemplo de un modelo trigonométrico, pero primero para el quiz 1 vamos a mm, proponer al estudiante un modelo lineal y eso lo tomamos de Larson. Eh, y para un ejemplo de ese, tenemos uno que es muy bonito y es el de la ley de Hooke, que muestra una relación lineal entre la fuerza que un resorte ejerce sobre una masa que está pegada a él y la elongación. Entonces, entre más distancia o elongación tenga el resorte, pues más fuerza ejerce sobre el resorte que está anclado a él, la masa que está anclada al resorte. Entonces, la ley de Hooke como establece esa relación de proporcionalidad entre la elongación o distancia y la fuerza ejercida por el resorte. Entonces, eso queremos al estudiante que haga una modelación como esa en el quiz. Entonces aquí le ponemos la situación, le decimos de qué página se toma, página, en este caso del Larson, página 53 del PDF, página 53, página 34 del libro, entonces página 53 del PDF, página
53 del PDF de Larson. Y en esta forma de educación en la que el texto guía sea muy claro para el estudiante, Larson, cálculo de Larson, en este caso cálculo, se busca, bueno, pues que los vínculos sean fáciles, entonces que el estudiante pueda, gracias a los medios tecnológicos, acceder al texto guía de manera pública. Entonces acá le ponemos todos esos vínculos para que él acceda a los ejemplos de manera pública, en este caso al Larson. Entonces le accedemos el vínculo que lo lleva a ese libro aquí mismo. Entonces aquí se lo dejamos al estudiante y de tal manera que él pueda encontrar el ejemplo y pueda ver hasta las respuestas para retroalimentarse de cómo va en su proceso de aprendizaje, pueda hacer, pueda gestionar su aprendizaje, dado que en este modelo él es el protagonista, el estudiante es el protagonista en esta forma de aprendizaje. Entonces así ya tenemos que la evaluación va a ser coherente. Entonces tendremos una evaluación que es coherente con la clase. Si en la clase se presentan modelos lineales, en la evaluación se evalúan modelos lineales del mismo texto guía, en este caso el cálculo de Larson, y se utilizan estas líneas Markdown, la del delimitar las variables del problema, de la situación, con símbolos de dólar para que nos quede, cuando le damos Shift Enter, una tipografía muy elegante para resaltar las variables matemáticas y las ecuaciones matemáticas. Entonces, en esta comunicación científica, el utilizar lenguaje LaTeX a través de las líneas Markdown hace que la edición científica de ecuaciones sea mucho más agradable y sencilla y rápida de hacer, y que las personas puedan leer esas ecuaciones científicas que los permitan conocer las verdades o los hallazgos de la ciencia que le permitan aplicarla en su vida ingenieril, en este caso de los estudiantes del Bajo Cauca. Entonces así ya tenemos los temas a evaluar van a ser los modelos lineales, mm, modelos lineales, y eso son lo que queremos en este quiz evaluar. Y en la clase, pues enseñar modelos lineales. Entonces, dentro de ese modelo de aula invertida, el alumno estudia los temas a su propio ritmo mediante videos, textos y otros materiales, y eso es lo que hace antes de la clase. Entonces se le llama aprendizaje invertido porque estas actividades de ver las definiciones, usualmente era un trabajo que se hacía dentro de la clase. Ahora lo que queremos en la aula invertida es que lo haga antes, dado que a través de videos lo puede hacer. A través de videos y de otros medios tecnológicos se puede leer la teoría y hacer algunas actividades de observación y síntesis de la información. Y ya durante la clase se comparte la información de manera colaborativa y se aplica lo aprendido en situaciones concretas. En este caso queremos hacer una modelación en situaciones lineales. Y se da para el debate, este grupo es extraordinario para el debate y los proyectos colectivos de una manera muy respetuosa y con un gran deseo de aprender y de llevar el saber de la matemática a desarrollar el agro en el Bajo Cauca. Entonces, durante la clase, pues el docente resuelve dudas y atiende las necesidades particulares de los alumnos, de cómo ellos puedan acceder a la información, a los videos de las clases, a cómo manejan las plataformas, cómo manejan Excel, cómo manejan GeoGebra. Entonces, en clase se resuelven muchas dudas y este grupo es de una participación increíble, lo que muestra que este modelo motiva al estudiante a la participación. Entonces, entre las ventajas del Flipped Learning está el incremento del compromiso del alumnado, porque éste se hace corresponsable de su aprendizaje y participa en él de forma activa mediante actividades de cooperación y colaboración en clase. Y lo que se ve mucho y se evidencia en esta experiencia de enseñanza con los estudiantes de primer semestre del curso de álgebra y trigonometría
de Ingeniería Agropecuaria de la seccional Bajo Cauca de la Universidad de Antioquia. También se ve que permite que el alumnado aprenda a su propio ritmo, porque puede ver los videos las veces que sean necesarios, como este video que estamos generando para apoyar en su aprendizaje, ya que tiene el estudiante la posibilidad de acceder al material facilitado por el profesor en cualquier momento y en cualquier lugar y todas las veces que necesite. Entonces, para este curso tenemos un repositorio público llamado Álgebra o 1-álgebra, en el que tenemos, el estudiante puede de manera pública acceder a las clases y a la evaluación. Entonces, a través precisamente de la carpeta clases y de la carpeta de evaluación, haciendo interconexión entre las clases y la evaluación. Es decir, que entonces esta misma clase, en la que estamos presentando modelos lineales, lo debe llevar al estudiante, aquí le ponemos un vínculo, en el que lo invitamos a preparar la evaluación de sus aprendizajes a través del siguiente vínculo, a través de este vínculo. Y ese vínculo lo llega al estudiante precisamente dentro de la red social, a el quiz 1 que le evalúa sobre lo que le están presentando ahí, que es modelos lineales. Entonces aquí lo debe llevar a este cuaderno de extensión IPYNB llamado Q1. Entonces, en esta enseñanza en el que se busca también que el aprendizaje de los estudiantes sea totalmente autogestionable, de tal manera que él pueda lograr un aprendizaje lo más independiente posible del profesor. Entonces así, miren cómo hemos interconectado gracias a este repositorio y siguiendo el modelo de Flip Learning. Y además, personaliza el proceso de aprendizaje del alumnado, diversificando los formatos de los productos y recursos y actividades. Miren que hay unos recursos para la lectura, que son estos cuadernos Jupyter Notebook, que apoyan la evaluación y apoyan las clases. Pero también existe un canal en YouTube con una lista de reproducción para el curso en particular, para este curso de álgebra y trigonometría, que apoya a través de videos a los estudiantes en la lectura y experimentación de lo que en los cuadernos se presenta. Los tres ejes en los que estamos formando a los ingenieros son en ciencia de datos, en medición para la ingeniería, agropecuaria en particular, y modelación o aplicación de la matemática a la ingeniería agropecuaria. Entonces así vemos cómo seguimos pues todo a partir de este modelo, y otra es de que convierte el aula en un espacio donde se comparten ideas. Hoy fue una experiencia muy bonita de ver eso, de compartir muchas ideas, y se plantean interrogantes y se resuelven dudas, fortaleciendo la interacción y fomentando el pensamiento crítico, analítico y creativo de los estudiantes, de tal manera que veamos de qué manera efectivamente aplicamos la matemática a la ingeniería agropecuaria. Bueno, entonces así ya vemos esta infografía y bueno, pues entonces en este modelo coherente a él, entonces debemos de tener unas actividades de lectura y memorización y síntesis por fuera de clase. Y bueno, entonces en este modelo, la agenda de nuestro trabajo, entonces lleva 3 pasos. Entonces, tenemos primero unas actividades eh, para antes de la clase, que se recomiendan para antes de la clase. No tiene que ser así, pero se recomienda que sean antes de la clase, actividades para antes de la clase. En este caso es, si vamos a trabajar modelos lineales, que consulte, lea y experimente, bueno, experimente y sintetice la teoría sobre ecuaciones lineales
ecuaciones y funciones lineales. Ecuaciones y funciones lineales. Es que el estudiante haga esto por fuera, según en el modelo se busca que eso efectivamente lo puede hacer a través de, por ejemplo, Wikipedia y el texto guía del grupo. Entonces, estas actividades, pues bueno, obviamente la que le tenemos que poner al estudiante, si estas actividades, con qué medios los puede hacer. Entonces, bueno, pues le decimos de que vaya, aquí ponemos siempre unos referentes, y esos referentes en realidad son, en este caso, el Larson cálculo y el eh, Steward precálculo y el Steward cálculo. Estos tres que ayuden al estudiante en esa lectura alrededor de los temas que se le piden. Entonces, como que él tenga dónde obtener esos recursos para poder estudiar, sintetizar, observar y experimentar la temática. Entonces aquí, bueno, tenemos esos vínculos y ya luego que tenemos esto, eh, volvamos otra vez a nuestro modelo de nuestra agenda y decir, bueno, de la primera actividad en nuestra agenda, según este modelo, entonces aquí le ponemos como la secuencia de actividades, propuestas según este modelo. Entonces aquí ponemos las funciones lineales. Y la segunda actividad es durante la clase, una actividad de modelación. Entonces, actividades de modelación o aplicación de los modelos lineales durante la clase. Y aquí es donde vamos a proponer la situación problemática, en este caso de cómo la relación entre temperatura y dureza de un acero, de la fabricación de acero, bueno, la relación entre temperatura y dureza en su proceso de fabricación. Y la tercera actividad, son actividades para, ya no para antes de la clase, antes mm, de la clase, y sino ya actividades para posteriores a la clase. Actividades posteriores a la clase. Entonces se recomienda realizar más modelaciones del texto guía. Entonces, realizar las modelaciones del texto guía de Larson que el autor plantea. El autor plantea en la página del PDF, él las tiene acá. Entonces, ese Larson plantea esas actividades eh, desde la página 53 del PDF. Aquí está la página 53 del PDF del libro de Larson. Entonces, la página 53. Entonces, va a haber ejercicios en la página 53, la página 54 y la página 55. Vamos a ver aquí, sí, 53, 54 y 55. También hay otros ejercicios de repaso en los que vas a encontrar también más aplicaciones sobre esta modelación. Entonces podría decirte hasta la página eh, 59 del Larson. Entonces también lo podemos dejar aquí hasta la página 59. Entonces página 53 a 59 a 59 del Larson. Entonces aquí ponemos página 53 a 59. Bueno, entonces así ya tenemos esa agenda. Ahora entonces veamos esas actividades de lectura, memorización y síntesis que se hacen antes de la clase. Eh, Estas actividades, pues en ellas nosotros hicimos algunos ejemplos en clase, y es que en esa lectura, hoy
mostramos alguna forma, unas estrategias para que lo leyera, y es que el estudiante, por ejemplo, del Steward, de la página 58, lea la teoría sobre ecuaciones, sección 1.5. Entonces, en esa parte, se le pide al estudiante, se le recomienda que lea actividades de lectura, memorización y síntesis antes de la clase, por fuera de clase y antes de la clase. Entonces, pues que lea del Steward eh, mm, la sección 1.5 sobre funciones lineales, en este caso ecuaciones lineales, sobre ecuaciones lineales. eh, y en este caso, pues, le damos al estudiante de ese Steward, pues esa página, en la página de las páginas 58 del Steward, pues aquí, mm, página 58 del Steward. Y cada vez que decimos una página, nos vamos a referir a la página del PDF. Porque con esa, escribiéndola ya en el PDF, llegas directamente a la información, no a la página del libro, a la página del libro físico, aunque también en la seccional tenemos libro físico de Stewart. Entonces, así él lee la teoría y en él, pues miren que el Stewart le presenta qué es una igualdad, luego qué es una ecuación, qué significa resolver una ecuación, cómo se llaman a las soluciones de una ecuación, que se les llama soluciones o raíces, que entendemos como ecuaciones equivalentes, y algunas propiedades de las igualdades. Una de ellas es que a las igualdades les puedes sumar o restar la misma cantidad de ambos lados y seguirán siendo igualdades, y que a las igualdades las puedes multiplicar por una cantidad no nula a ambos lados y obtendrás una nueva igualdad, y en este caso una ecuación equivalente a la anterior. Entonces, que aquí las propiedades de las igualdades buscan es, ¿y cómo hago para obtener ecuaciones equivalentes? Pues las ecuaciones equivalentes a una dada la haces sumando, restando lo mismo a ambos lados o multiplicando a ambos lados por lo mismo, desde que sea por una cantidad no nula. Y así obtienes ecuaciones equivalentes. Y son estas dos estrategias las que nos da el Steward para solucionar esas ecuaciones lineales. Nos define qué son las ecuaciones lineales, que son las de la forma ax más b igual 0. Ya en funciones lineales ese a, ese coeficiente de la x, va a ser la pendiente de la función lineal, y b va a ser el intersecto en el origen o la condición inicial para procesos de modelación con funciones lineales. Y nos muestra un comparativo entre quienes entendemos que sean funciones lineales al lado izquierdo y quienes entendemos como no lineales. Las no lineales son las que tengan x a la 2, las que tengan raíces, y las que tengan la x, la variable, en el denominador. En cambio, cuando la x haya denominadores, pero la x no está en el denominador, ahí sí tenemos funciones lineales como la que está acá. Y nos muestra la aplicación de ese modelo, de esos principios, para resolver una ecuación. Nos dice, vea, este es el problema, y si sumamos a ambos lados 4, restamos a ambos lados 3x y multiplicamos a ambos lados por un cuarto, llegamos a que la solución o a la raíz de la ecuación, en este caso 3. Y nos muestra también cómo verificar esas soluciones, viendo que cuando a ambos lados de la ecuación sustituyes la x por ese 3 que encontraste, obtienes en el lado izquierdo y en el lado derecho la misma cantidad, es decir, obtienes que en el lado izquierdo, y el lado derecho se hacen iguales. Eso. Este es un grupo muy bueno porque ellos también de una vez encontraron de que en esa revisión, pues debes utilizar una herramienta utilizada, es utilizar Wolfram Alpha, porque él resuelve ecuaciones de manera gráfica. Entonces, él le permite graficar los lados de la ecuación. Cuando son ecuaciones lineales, cada lado va a ser una función lineal, y la solución va a ser la proyección del punto de intersección de las rectas sobre ella. Entonces, vimos en Wolfram cómo lo hacíamos y pusimos en tarea de que cómo hacer en Excel para resolver ecuaciones. Entonces,
cómo resolver, mm, eh, cómo resolver ecuaciones lineales con Excel y vimos cómo hacerlo con Wolfram y cómo con Wolfram nos mostraba la representación geométrica de los lados de una ecuación y geométricamente qué significará la solución. Y que la solución significa es el punto de intersección de esas rectas que representan a los lados. La solución, bueno, en realidad el punto de intersección, su proyección sobre el eje horizontal. Entonces así vemos esas dos y lo pusimos en clase para un ejemplo. Entonces pongámosle aquí para un ejemplo particular para que el estudiante pueda recordar toda la clase con facilidad y cuál fue el problema que se le planteó. Entonces se le planteó este mismo del Stewart, 7x menos 4 igual a 3x más 8. 7x menos 4, 7x menos 4 igual a 3x más 8. Y queremos que también lo hagas con Excel. Ese mismo problema, ¿cómo resolverlo con Excel? Dado que en la empresa privada nos piden a los ingenieros agropecuarios que por favor sepan manejar Excel para sistematizar todos los procesos en una hacienda o una empresa agropecuaria. Entonces aquí el mismo problema y aquí vamos a, en este video a recordar esa parte y es esta ecuación 7x menos 4 igual a 3x más 8 la vamos a pasar a Wolfram. Entonces nos vamos a ir a la aplicación, aquí a Wolfram, y nos vamos a cómo la resuelve él. Entonces esa misma ecuación aquí no la tenemos lista y él nos muestra que efectivamente cada lado de la ecuación, el lado 7x menos 4, es el azul y el lado 3x más 8, el derecho, es el rojo y la intersección es el punto, la intersección de esas dos rectas la proyección de ese punto sobre el eje horizontal, que es el caso del número 3, es la solución de la ecuación, y la proyección de ese punto sobre el eje vertical es el valor a la que se hacen iguales cuando sustituyes la x por 3 a ambos lados de la igualdad. Es decir, que la proyección sobre el eje horizontal me da la solución que es x igual 3 y la proyección sobre el eje vertical de este punto de intersección me da 17, queriendo decir de que obtenemos igualdad, la igualdad se hace verdadera cuando reemplazamos a ambos lados de la igualdad x por 3. Y voy a obtener, ¿qué igualdad? 17 igual a 17. Sí, porque mire que 7 por 3, 21, menos 4, 17. Y 3 por 3, 9, más 8, 17. Entonces, que la proyección sobre el eje vertical del punto de intersección es el valor que obtenemos al hacer verdadera la igualdad gracias a la solución que la vemos en la proyección de este punto de intersección sobre el eje horizontal. Y él también nos muestra geométricamente esa solución en la recta real o en la recta numérica. Nos dice la solución es 3. Nos da una forma alternativa de la ecuación cuando ya la simplifica y nos da la solución de manera explícita. Acá también x igual 3. Y ese vínculo se lo ponemos al estudiante para que él pueda repasar toda la clase desde acá. Entonces le ponemos todo de tal manera que él pueda repasarlo todo y experimentar con la misma aplicación para otras ecuaciones. Y así puede enriquecer su aprendizaje con esas aplicaciones. Y este en Excel, pues también le buscamos y cómo se resuelven ecuaciones en Excel. Vamos a ver si aquí lo encontramos directamente. Entonces, cómo resolver ecuaciones en Excel. Ecuaciones, pero ecuaciones lineales, no son las que nos interesan en este caso. Y eso nos lleva por lo regular a videos que apoyan al estudiante para hacer ese trabajo. Entonces acá nos lleva a sistemas, a videos con sistemas, resolver sistemas de ecuaciones, resolver sistemas de ecuaciones, resolver sistemas de ecuaciones, con solver de Excel. Aquí sistemas de ecuación lineales y en realidad pues con estos videos puedes obtener la solución para el caso solamente de una sola ecuación lineal. This Una thing on? sola ecuación lineal es Hey, I want to show un you something sistema real de quick, una but you're only going to sola, see. un sistema de una sola ecuación. Miren, vamos. Entonces aquí nos va a mostrar cómo hacerlo, pero desde un punto de vista matricial. Entonces vamos a buscar bueno, podríamos hacerlo, pero ese no, mejor veámoslo
no la solución de sistemas, sino de ecuaciones, quitémosle lineales, para que él nos lleve a un video más apropiado, y aquí nos lleva a uno. Y ese video se lo recomendamos a los En estudiantes. este Nosotros nos video vamos a muestra ver para ecuaciones cuadráticas y en realidad muy probablemente nos va a servir para cualquiera otra. Entonces, este lo recomendamos a los estudiantes y lo revisaremos para ver que efectivamente les sirva. Entonces, en Excel, aquí le ponemos un video, un vínculo que lo lleve a ese video y le permita efectivamente aprender a resolver ecuaciones con Excel. Ahora, después de que el estudiante haga eso antes de clase, sobre estudiar sobre ecuación lineal, así como lo vimos ahí, ahora vamos a la parte de aplicación y es ajustar un modelo lineal a una colección de datos. Ajustar un modelo lineal a una colección de datos. Ese lo puedes encontrar en la página 50 de Larson. El objetivo es aprender a construir modelos lineales y hacer predicciones con ellos. Ese es el objetivo de aprendizaje. Y hablando de este objetivo de aprendizaje, ese objetivo de aprendizaje, luego de que se termina la clase, uno debe evaluar a ver si se logró ese objetivo de aprendizaje en la clase, de construir modelos lineales y hacer predicciones. Entonces, debemos de llevar esto a un vínculo en el que se evalúa el profesor si ese objetivo de aprendizaje, si lo lograron los estudiantes y cómo podemos ayudarles para que si no se logró, pues se logre. Entonces, aquí vamos a ponerle un vínculo para que lo lleve efectivamente al estudiante a, em, a evaluar al profesor y evaluar todo el proceso de aprendizaje para ver cómo lo enriquecemos y mejoramos, porque al fin y al cabo es para ellos que trabajamos. Entonces, la evaluación de la clase, copiamos este vínculo. Los estudiantes nos han pedido, bueno, pero y también déjenos dentro de esa evaluación como una pregunta abierta en la que podamos dar mm, a través de un texto evaluaciones al profesor. Entonces, sugerencias al profesor para eh, mejorar mm, el aprendizaje de las matemáticas para ingeniería agropecuaria y licenciatura en matemáticas. Es como el que nos sugieren los estudiantes, nos escribe la respuesta para hacerlo y luego que él nos guarda acá, le decimos recopilar respuestas, copiamos el vínculo y ese vínculo se lo dejamos acá a los estudiantes para que evalúen en función del objetivo de aprendizaje. Entonces, evalúe el que se alcance o no este objetivo de aprendizaje aquí. Entonces aquí le damos entonces lo dejamos con corchetes en esta línea Markdown para la comunicación científica, luego paréntesis para la URL y así cuando le damos Shift Enter, él nos deja un hipervínculo implícito para que el estudiante llegue a este formulario para enviarnos las respuestas. Entonces así ya tenemos una propuesta sencilla para el aprendizaje. Entonces ya hemos planteado el objetivo de aprendizaje, que es aprender a construir modelos lineales, hacer predicciones con ellos. Y se da algunas lecturas motivadoras o una introducción motivadora. Entonces aquí una introducción motivadora. Y es que una de las premisas básicas de la ciencia es que gran parte de la realidad física puede describirse matemáticamente y que muchos de los fenómenos físicos son predecibles. Esa es una de las premisas básicas de la ciencia, que podemos predecir utilizando la matemática, dado que muchas realidades físicas para los ingenieros agropecuarios se pueden modelar matemáticamente. Esta perspectiva científica constituyó parte de la revolución científica que tuvo lugar en Europa a finales del siglo XVI. Dos de las primeras publicaciones ligadas a esta revolución fueron On the Revolution of the Heavenly Spheres
del astrónomo polaco Nicolás Copérnico, y On the Structure of the Human Body del anatomista belga Andreas Berzelius. Publicados en 1545, rompían con la tradición al sugerir el uso de un método científico en lugar de la confianza ciega en la autoridad. Ese método científico que nos pide observar, sistematizar, plantear hipótesis y corroborarlas. Una técnica fundamental de la ciencia moderna consiste en recopilar datos y luego describirlos por medio de un modelo matemático. Por ejemplo, los datos que vamos a ver en el siguiente ejemplo. eh, bueno, aquí nos habla de uno, en el ejemplo 1 del Larson. Aquí este no lo voy a leer más aquí, pero en el que mostramos efectivamente que los científicos recopilan datos. Y ahora entonces hagamos ese proceso. Después de esta motivación, las tareas para realizar bajo el modelo de aprendizaje invertido, aquí las tenemos también otra vez, que son las de la agenda de ahorita. Esas las podemos dejar, borrarlas aquí, ya no las necesitamos acá. Y ahora, actividades para realizar antes de la clase, ya las mencionamos y de dónde las podía tomar. Eh, y una situación problemática, entonces es la de ajuste de un modelo lineal a los datos, página 54 del Larson. Entonces miramos, efectivamente es el Larson, página 54, y nos lleva a dureza de un Brinell, de Brinell, y donde nos dan unos datos sobre la dureza de Brinell H del acero al carbón del punto 35 cuando se endurece y templa a una temperatura T dada en Fahrenheit, y nos dan la fuente de los datos. Entonces, por lo regular, las fuentes de los datos son, hay que decirles, vamos a ver que también así lo mostramos a los estudiantes, que los datos los obtienen del IDEAM para datos meteorológicos o de otras estaciones meteorológicas, y que se sistematizan a través de tablas y se utilizan funciones lineales a veces para encontrar esos modelos y graficarlos, y a partir de la gráfica hacer inferencias y con él explicar el comportamiento de lo que estamos viendo en la naturaleza y hacer predicciones, en este caso estimar la dureza para una temperatura de 500 grados Fahrenheit, dado que para 500 no están los datos. Entonces, como que con los datos tenemos una relación entre temperatura y dureza, y gracias a ellos construimos un modelo que nos permita predecir para valores que no están en los datos, predecir para este valor de temperatura cuál va a ser la dureza esperada, si el comportamiento suponemos sea lineal. Entonces así tenemos efectivamente esta primera actividad. Vamos a ponerla aquí en nuestro modelo. Aquí está. Y ahora sí vamos a hacer todo ese proceso en este video también para acompañar al estudiante en esa modelación, que en educación matemática para ingenieros es un reto bastante importante y que ellos han logrado gracias a que tienen unas capacidades extraordinarias para participar en clase, para razonar y para cuestionar y debatir de manera respetuosa y con cariño ante los demás. Entonces vamos a utilizar esas fuentes. Entonces para eso vamos a primero a sistematizar los datos en una tabla o data frame. Entonces, primero vamos a sistematizar los datos en una tabla o data frame de pandas, de la librería pandas, asociada a Python. Y para eso importamos a la librería NumPy como NP asociada a Python para cálculo numérico, y importamos a pandas como es usual como PD para la creación de data frame o tablas que sistematizan los datos. Y así podemos manipular los datos, filtrarlos, graficarlos, gracias a que los llevemos a este formato. Entonces, importamos las librerías. Luego de importarlas, vamos a tomar esos datos. Vamos a tomar, bueno, pues en este caso son la temperatura T, llamémosla con T mayúscula, o temperatura,
y lo creamos a través de un np de numpy.array para crear matrices, una estructura de datos muy buena para coleccionar todas las temperaturas. En este caso las temperaturas son 200, 400, 600, 800, 1000 y 1200. 200, los datos se separan con coma, 400, 600, 800, 1000 y 1200, creo que fue, 1200. A mí, Python nos permite, cuando hay tantos ceros, para poder leerlos con rapidez, y me gusta ponerle el subguión para poder ver de que hay 3 ceros, o leerlos con facilidad cuántos hay, agrupándolos de a 3 separados por guión bajo. Esto nos lo permite Python como para ayudar a la visualización de las cifras con muchos ceros. Y así ya tenemos las temperaturas convertidas en un ND array, una estructura de datos muy buena para la gestión de la información asociada a Python. Luego, después de las temperaturas, vienen las durezas, high, con H, entonces H, aquí las durezas, si quieres lo llamas durezas, con np.array, y esa función array que nos crea esa estructura de datos en the array de NumPy, y ponemos esas durezas que van a ser 534, 495, 534, 495. Así vemos de que esas durezas nos los dieron en enteros. 415, 352, 415, 352, 269 y 217. 269, y 217. Entonces, si tenemos las durezas high, aunque lo puedes llamar efectivamente durezas, y por aquí lo vamos a llamar, como lo llama el autor, con H mayúscula. H, las durezas, lo puedes llamar como quieras. Y luego que tengamos eso como array de NumPy, creamos un diccionario, que es una estructura de datos en la que la información está delimitada por llaves en Python, y a cada información le podemos asociar una clave para poder acceder a esa información, en este caso temperatura, dada en grados Fahrenheit. Entonces ponemos Fahrenheit. Fahrenheit, creo que así, y podemos corregirlo. En la temperatura en grados Fahrenheit asociada dos puntos a la temperatura, que son los datos que tenemos de temperatura, y así los hemos llamado. Y ponemos otra clave para acceder a los otros datos, que se llama dureza. Aquí dice que la dureza nos dice que la miden, no nos dicen en cuánto miden la dureza, no nos lo establecen en cuánto la miden. Vamos aquí también a prender otra vez el aire, que en casi esta realidad es bastante importante. Y así, entonces tenemos el diccionario en el que a dureza le vamos a asociar dos puntos, los datos de dureza, que los hemos llamado H. Entonces así, el diccionario es en realidad una estructura de datos en la que a la información le asignamos palabras para poder acceder a ella con facilidad, porque es mejor acceder a la información a través de palabras. Entonces, a los datos de temperatura le asociamos la clave temperatura, y a los datos de dureza le asociamos la clave dureza en español. Entonces ya tendremos el diccionario, y cuando tengamos el diccionario le decimos cree la tabla, y esa tabla lo hacemos con pandas. Entonces por eso escribimos pd.dataframe, y es así, data con D mayúscula, frame con F mayúscula y lo demás en minúscula. Así se llama la función. Y ese estilo de escritura para denotar el nombre de una función se le llama capital letter. Y evaluamos esa función dataframe en el diccionario que acabamos de construir, y nos construye la tabla. Y en la siguiente línea le decimos muéstreme la tabla, y miren cómo nos muestra esa belleza, y nos muestra efectivamente de manera vertical, como es usual en ciencia de datos, que cada columna, esta primera columna, bueno, esta primera es el índice para ir como numerando los datos, la instancia 0, la instancia 1, la instancia 2, la instancia 3, la instancia 4 y la instancia 5, queriendo decir de que hay 6 datos.
6 datos, en los que cada dato nos habla de la temperatura y la dureza relacionada. Cómo se leen las tablas, de manera vertical comparando las columnas, y viendo que, mire que la temperatura, si la lees de arriba hacia abajo, la temperatura está aumentando y a medida que aumenta la temperatura, la dureza va, por el contrario, disminuyendo. Entonces así, el estudiante a partir de la lectura de la tabla nos saca unas inferencias fruto de la lectura de la tabla, y esas inferencias, entre otras, está en una línea Markdown, es decir, con la de cuando señalas la línea y oprimes el atajo de teclado que sea la letra M para volver a la línea Markdown, y escribís primera inferencia, pues que la relación entre dureza y temperatura es decreciente. La relación entre dureza y temperatura es decreciente, queriendo decir, es decir, a mayor temperatura, menor dureza. Es decir, a mayor temperatura, menor dureza. Ponemos también, bueno, pues que recordar que las tablas se leen de manera vertical, las tablas se leen de arriba hacia abajo, comparando las columnas, y las columnas son las verticales. Las columnas son las verticales. Y así, bueno, el estudiante siempre se le pide al ingeniero que efectivamente construya la sistematización de los datos, sea en Excel o en cualquier otra aplicación, pero que esa tabla donde sistematiza la información la interprete. Entonces, la interpretación va a ser muy importante en esa sistematización de los datos. Y luego de que haga eso en datos, eso le va a permitir graficar. Entonces, aquí vamos a obtener ya la representación en diagrama de dispersión de esos datos. Entonces, representación gráfica en diagrama de dispersión de los datos. Entonces, esa representación la hacemos importando a Matplotlib, una herramienta import matplotlib.pyplot as plt. Se busca que el estudiante no tenga que aprender esos códigos, pero que sepa que una herramienta de graficación es Matplotlib, así como también GeoGebra, también de graficación también puede ser Wolfram, y Excel también. Entonces Matplotlib es una herramienta de graficación y le decimos, tomamos los datos, le decimos plt.skater cuando queremos graficar un diagrama de dispersión, porque en Excel y en Python y en ciencia de datos, un skater es un diagrama de puntos o diagrama de dispersión. Skater, y le decimos, bueno, grafique la temperatura, los datos de temperatura contra los datos H de dureza. Y los puntos, como los queremos, de qué color, pues póngale con el atributo color, póngale que los puntos sean rojos, red, a través de una cadena de caracteres, es decir, delimitando entre comillas simples o comillas dobles, y esas comillas que sean las comillas verticales. Entonces así él nos muestra los datos, pero nos dice, no, pero ve, aquí puso una coma de más, nos interesa un error de sintaxis, un syntax error. Dice, inválida sintaxis, y le indica dónde, a través de esta flechita le dice, vea, es que escribiste dos comas seguidas, entonces quítale una, entonces el software le ayuda, y ahora sí él le grafica, y mire que nos muestra que efectivamente la relación es decreciente, porque los puntos, cuando los lees de izquierda a derecha, van perdiendo altura. Entonces, aquí ya el estudiante pone unas inferencias fruto de la lectura del gráfico de dispersión, inferencias o interpretaciones del skater. Y bueno, pues lo primero es que el skater o diagrama de dispersión se lee de izquierda a derecha
se lee de izquierda a derecha, y que viéndolo así de izquierda a derecha, miren que cuando usted mira la parte izquierda, los puntos están muy arriba, y a medida que te vas moviendo hacia la derecha, los puntos van perdiendo altura. Entonces, como los puntos van perdiendo altura a medida que te mueves de izquierda a derecha, entonces la relación entre, entre, mm, entre dureza y temperatura es decreciente. Y en ciencia de datos es muy bueno que el eje vertical sea la variable dependiente, en este caso, ¿quién depende de quién? Entonces decimos, es que la dureza depende de la temperatura. Depende de la temperatura, la dureza que obtengamos en el acero. Entonces, el eje vertical le vamos a poner con plt punto y label de etiqueta. Le vamos a poner que esa es la dureza, que la estamos denotando con la letra H. Y en el eje horizontal ya lo vamos a llamar ya no va a ser un Y-label, sino un X-label, o una etiqueta para el eje horizontal, X-label, y la horizontal va a ser ya la temperatura en grados Fahrenheit, así, creo que ya podemos corregir a ver la escritura, ahí me disculparán la ortografía. Y también le ponemos un título de gráfico, entonces con plt.title, poner título, y ese título también así delimitado entre comillas simples, es una cadena de caracteres, un string para Python, y bueno, pues es relación entre dureza y temperatura. Relación entre dureza y temperatura. Pongámosle dureza como la denota el autor, que es entre símbolo de dólar para el lenguaje LaTeX, dureza H de height, y temperatura entre símbolo de dólar T minúscula, como el autor lo quiere poner, y la ponemos en R mayúscula. Y cuando ponemos lenguaje LaTeX, aquí le ponemos una R antes de iniciar la cadena, y miren cómo nos muestra efectivamente en un gráfico con título, con un eje vertical bien denotado de dureza contra temperatura. Entonces leemos dureza contra temperatura, o sea que leemos primero el eje vertical con respecto al eje horizontal, la variable dureza contra temperatura. Y para facilitar la lectura a las personas le ponemos cuadrícula con plt.grid, y eso hace que ya el gráfico se vea cuadriculado y le permita a las personas vea, este punto corresponde a una temperatura de 200 y una altura de más de 500 de dureza. Entonces tendrás una dureza mayor a 500 a una temperatura de 200. Mientras que a una temperatura de 400 disminuirá la dureza a menos de 500. Eso así le ayuda a la lectura a las personas y que tenga cuadrícula o grid, no grilla, grid o grilla. Es así, Skater es diagrama de dispersión, title es de título, label es de etiqueta, Y-label es para etiqueta del eje Y, X-label es para la etiqueta del eje horizontal, grid es para la cuadrícula, y podemos salvar ese gráfico con plt.save de guardar save fig, guardar figura, y le damos el nombre pues relación dureza, temperatura, punto, y poner la extensión JPEG, si quieres que sea la extensión JPEG, y él ya te la guarda en donde está la carpeta de este cuaderno. Entonces, ¿dónde está? Pues para nuestro curso de álgebra y trigonometría, eso está en las clases,
sobre ciencia de datos para ingenieros agropecuarios en la clase 5 del 22. Y aquí nos muestra efectivamente, bueno, nos debería guardar aquí la clase 5. Vamos a ver por qué sería que no nos lo guardó acá. Clase 5, miremos a ver si es que hay una carpeta, si hay una carpeta duplicada, entonces esta la borramos y esta sobre el Linear Model, miren que aquí ya tenemos el gráfico, entonces él nos lo guarda acá, la relación de dureza-temperatura con la extensión que queremos, en este caso JPEG, JPEG, o podríamos haber guardado como extensión JPG o PNG para imágenes. Bueno, ya si guardamos la imagen, hicimos las interpretaciones y luego que tengamos eso, miren que lo que nos pedían en esa actividad era, bueno, pues utilizar regresión lineal, eh, y una herramienta de graficación para encontrar el modelo. Entonces, ya hicimos graficación y vamos a encontrar el modelo. Entonces, ese modelo es encontrar la función lineal que mejor se ajuste a estos datos. Entonces, esa mejor, vamos a encontrar ese modelo. Entonces, aquí viene lo más interesante de todo y es encontrar, encontrar la mejor función lineal que se ajuste a los datos. Entonces, la que mejor se ajuste va a ser la que nos permita hacer mejores predicciones. Entonces, aquí es donde viene en realidad la parte en la que modelamos. Y encontrar eso es buscar, aquí lo ponemos en doble símbolo de dólar, una función de dureza como función de la temperatura. Entonces, queremos una h como h de t, y cuando decimos función lineal, es que suponemos de que esa función es de la forma mx más b, donde m es la pendiente de esa recta y b es el intersecto en el origen o la condición inicial, y la variable independiente en este caso lo estamos denotando con t, entonces no ponemos x sino mt más b. Entonces estamos, y cuando suponemos que el modelo que representa los datos o ajusta los datos es lineal, se le llama regresión lineal. Entonces, cuando suponemos que el mejor modelo que ajusta los datos es lineal, mm, estamos haciendo una tarea de regresión lineal. Estamos haciendo una tarea de regresión lineal. Entonces así, esa regresión lineal también le dejamos al estudiante y cómo va. En este caso no tiene que aprenderse los códigos, no se preocupa por eso, sino por saber de que existe una función a la que usted le entrega los datos y él le entrega esa función lineal, esa pendiente y ese intersecto, para que usted con esa función pueda hacer predicción. Entonces, en realidad debemos dejárselo tan fácil al estudiante como que de una vez él simplemente entregue los datos y él le diga, vea, el mejor modelo es este, utilícelo. Entonces, vamos a tratar de que nos quede tan facilito de tanto discutirlo con los estudiantes hasta que hagamos un convenio de cómo entregárselo lo más didáctico posible, que quede como una interfaz de usuario lo más amigable posible. Entonces, hasta aquí en este caso le decimos al estudiante que vaya a Gerón, entonces le damos el vínculo de Gerón y la página, entonces aquí le decimos, bueno, en los referentes, váyase a Aurelien Gerón, que es un científico de datos que enseña Machine Learning, a hacer, entre otras cosas, regresión lineal y regresión polinomial. Entonces aquí le damos al estudiante ese vínculo, le compartimos, le decimos, bueno, vamos a compartir ese vínculo con, aquí lo dejamos setado un poquito dry, le decimos a todas las personas, es decir, cualquier persona, aplicamos ese cambio, copiamos el vínculo, lo copiamos y se lo entregamos a los estudiantes. Entonces, consulte para regresión lineal a Aurelien Guerón y le damos el vínculo de una, que el estudiante pueda acceder con rapidez y a qué página. Entonces, que el estudiante todo esté muy articulado
con solamente tener la clase publicada en el repositorio, él puede acceder a todo, a la evaluación, a los libros guías, al objetivo de aprendizaje, al programa del curso y demás. Entonces acá le pongo control V, ponemos el hipervínculo y le indicamos la página. En la página, en este caso la página de Guerón que se le sugiere consultar es en la que él empieza a hablar sobre los modelos lineales, la regresión lineal, que esa página empieza él a hablársela en Linear Regression, en la página 167 de su PDF. Linear Regression. Página 167 del PDF sobre linear regression, regresión lineal, que también seguiremos viendo este concepto en estadística. Entonces en estadística nos enriqueceremos mucho más para los ingenieros sobre el concepto de regresión lineal. Entonces aquí ya vamos a ir allá y él nos dice, vea, para hacer eso, para hacer regresión lineal, usted tiene unos datos que graficó y va a encontrar la función lineal, es decir, la línea roja. Entonces tiene unos datos, unos puntos, una colección de puntos, y va a encontrar esa función lineal, esa línea roja que mejor los ajusta. ¿Y cómo lo hace? Pues él le dice, vea, utilice este código. Entonces lo vamos a copiar, control C. Y dice, vea, utilícelo, ya lo acomodamos y se lo vamos a dejar a los estudiantes de tal manera que sea muy amigable para que no nos moleste esos códigos que en realidad no son los más importantes, sino la metodología. Es decir, vea, eh, va a utilizar una herramienta llamada Linear Regression para regresión lineal y le va a dar los datos en un arreglo. En este caso lo tenemos en un arreglo de temperaturas, temperatura, y le va a poner reshape. Y es porque en este caso nuestra temperatura estaba en un arreglo unidimensional y él lo necesita dos dimensional, entonces le vas a poner 1, menos 1 para que lo vuelva dos dimensional. Entonces así reformamos o redimensionamos el arreglo de temperatura que nos quede dos dimensional, porque esta librería scikit-learn o sklearn nos pide que los datos sean dos dimensionales, una forma como convencional para que él trabaje bien, y coma h, y nos dé esas durezas relacionadas. Entonces así ese modelo entrene, haga fitting con los datos para encontrar ese modelo. Entonces así lo corremos y vamos a ver si no funciona bien. Nos dice errores de valor y nos dice, vea, es que hallamos unas variables de entrada inconsistentes. Hay un número de muestras de 1,6. Entonces miremos a ver las temperaturas, las revisamos los datos cómo están. Entonces aquí le decimos, bueno, control C, control V, y le decimos, bueno, esas temperaturas, muéstremelas a ver cómo están. Él me muestra así, dos dimensional, las temperaturas. Y vamos a ponerlo mejor menos 1,1. Entonces, menos 1,1 para que nos quede así, un arreglo vertical. Entonces se queda haciendo dos dimensional, pero vertical. Entonces aquí menos 1,1, donde ese segundo 1 significa que el arreglo sea de una sola columna. Y miremos a ver, y ya ahora sí nos corre bien. Entonces, al cambiar la forma vertical a los datos, pues aquí le decimos, bueno, es que, ojo, él quiere que los datos de la variable independiente sea como un vector columna o vector vertical. Vector vertical para la variable independiente. Entonces, él quiere que sea así. Entonces, hay formas especiales para entregar los datos para ser procesados y poder en este caso hacer una modelación. Entonces, aquí cuando él da esa respuesta, él ya ha construido el modelo y ya cuando uno lo quiere ver, le dice, bueno, pues dame ese intersecto B del modelo y la pendiente M
de ese modelo. Entonces aquí le digo con B y M, porque con el método intercept aplicado al modelo, él me da el intersecto en el origen de la recta y con el método coef nos da la pendiente M. Es así, yo le puedo decir que las cree. Aquí borro estos datos anteriores que no son, son los del ejemplo del autor. Y le puedo decir, bueno, y después de que lo haga, muéstremelos. Muéstreme a B y muéstreme a M. Entonces aquí le mostramos, bueno, créelos y aquí muéstrelos. Y nos muestra que efectivamente el intersecto es 612 y la pendiente es menos punto 33, que siendo consistente con los datos, porque las pendientes negativas son para relaciones decrecientes y el intercepto en el origen 612 nos habla de la dureza inicial, la dureza con una temperatura de cero. Entonces nos da como obtenemos con una temperatura de cero, tenemos una dureza de 612. Pues casi siempre el B significará la condición inicial. Bueno, en algunas situaciones de modelación como esta. Entonces ya luego que él nos haya dado el modelo, yo con Python creo el modelito a través de una función de Python, la llamo modelo lineal. ¿Y cómo es? Bueno, pues a él le van a entrar unos datos de temperatura y él me va a return, em, B veces B más M veces T, nos va a retornar B más M veces T, esa temperatura, o sea, que va a coger la temperatura, la multiplica por M, esa multiplicación en Python es con asterisco, y luego le suma B, y así vamos a obtener para cada temperatura la dureza esperada, la dureza esperada. Entonces, esta función le entra T y nos saca la dureza. Esta función, si queremos hacer explícito eso, decimos dureza, le entra la temperatura y ella saca la dureza. La dureza, entonces, ¿y cómo calcula la dureza? Pues temperatura, coge a esa temperatura y aquí vamos a ver si coge esa temperatura, la multiplica por M y le suma B. Entonces aquí vamos a ponerle, veamos a ver, eh, aquí. Entonces coge esa temperatura, la multiplica asterisco por M y le suma B. Y entonces ya nos va a retornar la dureza calculada. Entonces así este modelo lineal toma temperaturas y nos da durezas. Toma temperaturas, así atendemos al modelo de que las funciones son máquinas, que les entra cosas y las transforman en otras. En este caso, que entra temperaturas y saca durezas. Entonces así ya entendemos ese y vamos a decirle, bueno, y entonces para una temperatura de 500 podemos hacer la predicción. Entonces llamamos a ese modelo lineal y lo evaluamos en 500. Y él nos dice, bueno, para 500 la dureza que yo le predigo es de 446. Para una temperatura de 500, la dureza es de 446. Vamos a ver si tiene sentido. Entonces, una temperatura de 500 es de 446. Miren que debería ir como por aquí. 446, o sea que sí tiene sentido porque ese punto sí obedecería a nuestros datos. Sí obedecería a nuestros datos. Entonces, ya teniendo ese, le decimos, pues aquí podemos ver esa misma predicción bajo el método predict, aquí con 500, y él nos diga efectivamente cuál es la predicción en este caso con el método predict. Y aquí nos va miren que nos da efectivamente ese mismo valor. Y eso es como la parte que queremos mostrarles, entre otras. Nos gustaría mucho también es mostrarles ya los datos acompañados de su modelo, así como seguieron acá. Aquí dice, vea, es que una cosa son los datos, es un diagrama de dispersión.
y luego los datos con el modelo, es decir, los datos con la función lineal ahí. Entonces ahora sí, pues podemos hacer eso como datos, ahora gráfica de los datos con el modelo y entonces pues tomamos los datos que teníamos antes, que los tenemos aquí, ese mismo código, y simplemente le aumentamos el gráfico del modelo. Entonces control C, le decimos, vea, grafíqueme esos datos acá en esta nueva línea de código y mire que nos trae los datos. Y ahora, ¿y el modelo? Ah, bueno, pues agreguémosle el modelo, pues entonces, para hacer eso, le decimos, le determinamos un dominio para la graficación, un dominio. Aquí viene el concepto de función y el dominio de graficación va a ser de 200 a 1200. Entonces le ponemos dominio 200 a 1200 porque nos dijeron que las temperaturas oscilaban entre 200 y 1200. Así el dominio es el rango en el que se mueve la variable independiente, en este caso la temperatura. Ese es el dominio. Y el rango pues va a ser simplemente otra lista de Python que obtenemos al primer valor 200, multiplicarlo por m y sumarle b, y al último valor 1200, multiplicarlo por m y sumarle b, evaluarlo en el modelo. Así tenemos el rango y le decimos ahora, y ahora trace con plt.plot para gráficos de líneas, grafique el dominio contra el rango y lo ponemos en color. Vamos a ponerlo en color. Si seguimos a Guerón, el skater lo dejamos los puntos en blue para los datos, en blue, y el gráfico de línea es el modelo en rojo, que vamos a ponerlo en rojo, y para que nos quede a la misma idea de Guerón, y miren cómo nos quedan los datos en azul y el modelo en rojo, siguiendo la misma idea de Guerón. Miren cómo efectivamente la recta que encontramos efectivamente ajusta los datos porque está muy cercana a los puntos que nos dieron de datos, a los puntos azules, esa recta roja. Así tenemos pues este modelo y ya para los estudiantes eh, vamos a también aquí a que las actividades para fuera de clase se les recomienda hacer al menos 10 ejercicios sobre ecuaciones lineales y sobre funciones lineales. Se les da la página de donde lo pueden realizar y, y hacer la resolución de ecuaciones con Excel y resolver estas preguntas sobre qué es un modelo matemático para un ingeniero agropecuario y ir consultando qué es un modelo cuadrático para un ingeniero agropecuario y también qué es un modelo trigonométrico. Entran los referentes y en la evaluación del profesor y para continuar el aprendizaje sobre modelos cuadráticos, el vínculo que nos lleva a la clase 6 del próximo 29 de marzo. Muchas gracias.